¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy un programa especial y la semana que viene también, porque hoy estamos en la catedral, en el claustro de la catedral, y vamos a ver y a disfrutar y a ser además unos privilegiados en ver el mayor Belén de Europa o del mundo, no lo sé, que existe actualmente. Todos los años es famoso venir a la catedral a ver este famoso Belén que hacen nuestros amigos del ejército. Juan Carlos es uno de los coordinadores. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas. Mucho gusto. Pues queremos saberlo todo sobre este Belén, y la semana que viene, Juan Carlos, vamos a saber también cosas que nadie sabe, porque hemos estado durante un mes grabando el cómo se hizo, que lo veremos la semana que viene, pero hoy queremos ver el Belén. Pues claro, pero hay que también saber cómo se hizo, porque lo importante es ver cómo se realizó esta gran maqueta, como digo yo. Datos, números y cifras serán la semana que viene, porque hoy lo que queremos hacer es un paseo como cualquier pueblo de nuestra provincia, pero hoy en Belén. Hoy en Belén. Así que vamos a comenzar. Juan Carlos, empezamos. ¿Dónde empieza este Belén? Bueno, este Belén empieza con el Antiguo Testamento, con la creación del mundo, como Dios creó el mundo en 7 días y en el último día creó al hombre. Vemos a Adán y Eva, que desobedecieron a Dios por comer del árbol de la fruta prohibido. ¿Por qué no era de derechas? Que si no... Por eso. ¿Y qué ocurrió? Pues que Dios les echó del paraíso. Entonces tuvieron 2 hijos que fueron Caín y Abel, y tenían muchas rencillas entre ellos porque las ofrendas de Abel convencían más a Dios que las de Caín. Ajá. Y entonces un día, muy enfadado con Abel, pues le mató. El primer parricidio. La primera envidia, y acabó en la primera muerte constatada. Entonces lo que dijo Dios es que, bueno, que a Caín le marcó por siempre y todos los descendientes pues se convirtieron en personas no proscritas, pero con pecado. Con pecado, eso es. Y aparte de la primera manzana que comió Eva y Adán, pues estábamos ya en pecado. Entonces hizo una alianza con el hombre cuando encontró a Noé. Le mandó construir un arca, y en el cual debería meter a toda su familia y una pareja de cada especie de animal. Ante el posible diluvio, ¿verdad? Eso es, que ocurrió. Entonces ahí vemos cómo entraban todos los animales en el arca. ¿Cuál es el animal más raro que habéis encontrado? Porque veo ahí que son como uros. Sí, búfalos, son uros, ¿no? Sí, son uros. Ya los tenemos además aquí en Burgos. Rinocerontes, hipopótamos, elefantes, osos, monos, tigres, de todos los tipos. Todo. Hasta ratones arriba, así vemos ahí. Sí, es verdad. Pelícanos. Ahí se ve cómo están terminando el arca y cómo lo están dando ya brea para la última parte. Casi les pilla sin terminar el arca. Bueno, después del diluvio, pues dijo que el hombre, que dijo Dios que no volvería a ocurrir eso más, pero los descendientes de Noé construyeron la Torre de Babel en la ciudad de Babel. Ahí vemos arriba al rey de Babel cómo se malentona. Sí, se malentonó ante Dios. Incluso vemos cómo están tirando una flecha para ver si llegaban hasta el cielo. Ellos querían llegar hasta el cielo para que nunca más les llegara el diluvio. Pero entonces ya cuando Dios confundió las lenguas por ir contra él, por querer ser como Dios, pues se fijó en un hombre que es Abraham, hizo una alianza con él y la llevó hasta Canaán, la tierra prometida. A punto de matar a su hijo. Allí le hizo una prueba a Abraham, le dijo que sacrificara a su hijo. Si tanto quería a Dios, si tanto confiaba en Dios, que sacrificara a su hijo. Y en el momento de sacrificar, se encontró, Dios le paró la mano y le dijo, mira, sacrifica el cordero y me haces ese mismo sacrificio. Juan Carlos, perdona, aquí en este Belén está recogido todo lo que es el Antiguo Testamento, también evangelios apócrifos, toda la historia que habéis encontrado y estudiado sobre la historia de Jesús, ¿no? Eso es, Jesús y María. Y María. Porque muchos de los apócrifos está sacado o sea, mucha de la historia de la Virgen María está sacado de los apócrifos. ¿Vale? Bueno, y continuamos nuestro paseo y esto ya me lleva a otras civilizaciones. Pues cuando llegamos ya a la época de las vacas flacas, como digo yo, en Egipto, José, uno de los hermanos de la tribu de Israel, llegó a Egipto y allí, como interpretaba sueños, pues se hizo muy famoso y fue cogido por el faraón como uno de sus virreyes. Allí fueron sus hermanos en la época de
de hambre y le recibió después más tarde. Es la época del éxodo, Claro, ¿no? pero después, eso es. Pero ¿qué ocurrió? Que claro, que vino un nuevo faraón, les esclavizó y estuvieron 70 años esclavizados hasta que nació Moisés, después salvado de las aguas. ¿Este sería el Nilo? Eso es. Fue salvado de las aguas y la princesa le adoptó como hijo. Bueno, continuamos en esta parte histórica del Belén, Juan Carlos. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, yo os quería decir que eso, que a la muerte de Salomón el reino se dividió en dos partes, Israel y Judá. Pero al dividirse en dos partes fueron más débiles y fueron conquistados primero por Salomón II y después por Nabucodonosor. Ocurrió la diáspora es que fueron cogidos como prisioneros y se los fueron a Babilonia, hasta que Ciro el Grande les liberó y pudieron volver a Jerusalén. Aquí vemos una escena muy bonita, que es Daniel entre los leones, cómo Darío condena a Daniel por seguir orando a Dios al pozo de los leones, pero Dios le salva y al día siguiente resulta que está vivo, con lo cual condena a las personas o sus directivos que le habían dicho que prohibiera orar a Dios al mismo castigo que le habían puesto a Daniel. Más tarde Israel es conquistada por Alejandro Magno y posteriormente con los romanos. Ya los romanos ya fue una conquista mucho más potente que duró bastante tiempo. Y ahí es donde ya llegamos a la infancia de primero de María y después veremos cómo da a luz y nace Jesús. ¿Sería esta parte del claustro? Eso. Hay muchas cosas nuevas este año, 9 escenas nuevas, ¿verdad? Aquí tenemos el templo de Jerusalén. Qué bonito. Y tenemos representada la ofrenda de María al templo de Jerusalén, ¿vale? Que está con Joaquín y Ana, sus padres, y le llevan ante el sumo sacerdote que en aquellos tiempos pues, se llevaba a las jóvenes vírgenes al templo para educarlas según la ley de Dios. Y ahí vemos cómo las niñas son educadas y cómo María está creciendo y empieza ya a despuntar como virtuosa. Y más adelante, cuando María se hace mayor, cuando cumple los 13, 14 años, resulta que como todas las vírgenes no pueden estar mucho tiempo porque mancillan el templo, entonces lo que hacen es prometerla a José por el rito de los báculos. Vienen varios jóvenes, dejan sus báculos en el templo y resulta que José, al recogerlo, resulta que su báculo florece. Por eso se la entregan a María, a José. Llegamos a una parte muy curiosa que es una escuela de gladiadores. En aquellos tiempos sabemos que las escuelas de gladiadores proceden de los etruscos, que era un arte funerario que después los romanos lo cogieron en su costumbre. Y ahí las duchas eran a muerte y había diversas escuelas por todo el imperio romano que preparaban a los gladiadores. Es en este momento además cuando ya vamos a Nazaret a tener al bebé. Y aquí están José y María con el burro. María y José que van hacia Nazaret. Ahí están, todo este camino precioso ahí, de esta zona. Llegan, son recibidos por Cleofás y María, la esposa de Cleofás, y ya allí es cuando el ángel Gabriel se aparece a María. ¿No? En esa casita es cuando... Eso. Bueno, un momento importantísimo. Sí, Juan Carlos. El regreso de María otra vez a Nazaret y ya llega embarazada. Y es muy peligroso quedarse embarazada antes de tener los desposorios. Entonces, son aquí. Claro, entonces José, después de que el ángel le dice que acepte a María, pues se casa con ella y llega el edicto de César Augusto con el cual tienen que empadronarse en Belén. Y acuden hacia Belén y allí es donde se llegan para empadronarse. Está la huerta de nuestra provincia, ¿eh? Ahí está, sí. Como vemos, llegan al empadronamiento, cómo están los romanos empadronando a la gente, y ellos van a buscar posada y no encuentran posada. Las posadas están, porque es esa época del empadronamiento, están todas llenas y tienen que buscar cobijo en un establo.
¿vale? Allí es donde María da a luz a su hijo. Que es la zona donde todo el mundo busca, ¿no? ¿Dónde está el nacimiento? Bueno, pues lo aquí. tenemos, si lo veis aquí, es bastante grande. Ponemos las figuras, son las más grandes del Belén, porque es verdaderamente lo que importa. Qué bonito. Con el nacimiento, pues tenemos la anunciación del ángel a los pastores, cómo los pastores adoran al niño, cómo los reyes vienen desde Jerusalén buscando también al niño Jesús y cómo le adoran. Esta es la zona donde quizá los niños se sienten más a gusto, que es lo que más conocen, ¿no? Claro. Por ese nacimiento y, por supuesto, como los Reyes Magos se acercan ya al día 5 de enero, que será cuando vengan a Burgos. Eso. Ahí les tenemos. La historia continúa con la circuncisión del niño Jesús a los 7 años y la presentación del niño en el templo a los 40 días. Después vemos a Herodes, que se enfada muchísimo porque los magos no vuelven a avisarle dónde había nacido el niño y ordena matar a todos los niños de Belén. Y ahí tenemos la muerte de inocentes. Antes Jesús había huido con María a Egipto. ¿Y nos vamos a la segunda parte? Eso es. Pues vamos a hacer la segunda parte. Pero vamos a otra sala. Bueno, y aquí ya llegamos en este pasadizo a la segunda parte de lo que es este Belén, ¿no? Ahora entramos en la sala Valentín Palencia. Qué bonita. Y aquí empezamos por Egipto. Si miramos a la derecha, pues tenemos una reconstrucción de la parte de Petra y después tenemos el desierto de Egipto. Sí que impresiona también aquí un poco Petra. Yo estuve allí en Petra y hasta que llegas justo a esta parte que estamos viendo, es una parte llena de pasadizos. Impresionante, ¿no? Eso es. Entonces hemos querido crear un pasadizo y hemos querido poner la entrada de Petra, lo que era el templo entre las piedras. La siguiente parte, como vemos, ya es el desierto de Egipto, donde Jesús ya huyeron de la muerte de los inocentes, huyeron antes de que les cogieran a ellos. Y tenemos en la primera parte que es María, cómo está dando el pecho a Jesús. Esa imagen no suele ser típica, ¿verdad? No, es un poco... Allí está. Esto está sacado de los evangelios apócrifos, ¿no? ¿vale? Vemos el siguiente paso es Jesús como empieza a dar los primeros pasos y después pues las preocupaciones que tenía María. Estaba en un país de idólatras, gente muy extraña que no eran ni parecidos a ellos y entonces estaban muy preocupados de lo que pudiera hacer su hijo porque era muy diferente a los demás. Tenemos representado ahí el templo de Nefertari. Nefertari es en Abu Simbel y es el único templo dedicado a la mujer. Está a orillas del Nilo y vemos como el emperador, el faraón, pues va paseando por el Nilo y llega al templo. Ya, como digo, es el único templo dirigido que está como hecho para la mujer. Todos eran para varones, todos los templos. Tutankamón ya y su familia. Que dentro de muy poquito dicen que hay una cámara ahí que puede estar. Pues la sí, famosa tumba. Eso he oído, pero bueno, a ver si lo consiguen. A ver, ojalá. Vamos a otra parte, que es ya el Bajo Egipto, que sería Alejandría. Ajá. Estamos en Puerto Alejandría con su faro y todo el mercado en Egipto. Vemos los detalles del puerto, cómo están descargando los barcos. La típica jornada de mañana en un puerto, ¿no? ¿no? Que es muy... Ahora es así todavía. Hombre, no hay elefantes, Bueno, pero en España sigue el mercadeo, era ¿no? un país de mucho mercadeo, claro, y de mucho comercio. Y vemos pues parte de la parte delantera, en primer plano vemos una fuente egipcia también y cómo está mercadeando con papiros, con artesanía, etcétera, etcétera. También tenemos un templo, el templo de Colombo, que era otro de los más principales, como está guardado por príncipes egipcios. Y las siguientes escenas, después de las que hemos visto en la otra parte, aquí tendríamos cómo son ya prácticamente echados de Egipto y cómo les dicen la noticia que ha muerto Herodes. Y entonces es cuando vuelven a Nazaret. Ya no hay peligro, ya no van a matar al niño, por lo tanto pueden volver. Pueden volver. Juan Carlos, vamos a algún dato de estos que nos gustan a nosotros. ¿Cuántos litros de agua tenemos en este mar? Aquí hay 3.000 litros de agua. Es un mar que tiene aproximadamente pues 5 metros por 3 metros y hay 3.000 litros de agua. Casi nada. Eso es. Pues vamos a seguir con este paseo especial por este Belén monumental, el más grande de Europa. Seguimos diciéndolo, ¿eh?
Vamos después, ya llegamos a la parte de que cuando Jesús ya llega con su familia a Nazaret, regresa a Nazaret y con el tiempo, cuando ya cumple los 12 años, ya le llevan a Jerusalén. Allí Jesús se pierde durante las fiestas y sus padres no le encuentran hasta que llegan al templo y le encuentran con los doctores de la ley. El famoso pasaje, ¿no? Jesús entre los doctores de la ley. Ahí es cuando ya dispuntó y se quedaban admirados de su doctrina, de su sabiduría. Esta parte es preciosa, ¿eh? Sí. Las casas típicas. Aquí ya contamos cosas también de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, no viene en ninguna parte, que es la muerte de José. La muerte de José verdad. Viene de la historia, lo hemos cogido de la historia de José el carpintero, que es de los evangelios apócrifos también. Se supone que cuando Jesús tenía aproximadamente 12-13 años, José cayó muy enfermo y no pudieron hacer nada por él y murió. José era bastante mayor que María, por lo tanto era normal que muriera antes, pero bueno, enfermó y murió. Y aquí ya es cuando empieza ya una parte muy diferente que no se encuentra en ningún otro bebé, que es la vida pública de Jesús. A sus 30 años se despide de la Virgen María y empieza... No como ahora que están en casa hasta los 40, ¿verdad? Eso es. A los 30 años se despide de la Virgen María y empieza ya a hacer a lo que venía a hacer en este mundo, ¿eh? Y lo primero que hace es dirigirse al río Jordán, donde encuentra a Juan el Bautista y le pide que le bautice. Allí, pues nada, es bautizado por Juan y comienza... Este sería el Jordán, ¿no? Entonces. Eso es. Y comienza a reunir a sus discípulos. Tenemos los primeros discípulos aquí en el puente y a continuación va a Caná de Galilea y allí en las bodas de Caná realiza su primer milagro. El agua en vino y los panes, vemos la multiplicación. Como están todos reunidos en la fiesta, jolgorio, alegría, pero de repente se quedan sin vino. Entonces María le dice a Jesús que por favor que haga algo, que no puede pararse la fiesta, y ordena llenar las tinajas de agua, y al llenar los vasos de los comensales se convierten en vino. Recordamos que todo esto, bueno, las figuras no, pero todo está hecho por vosotros, por el ejército, ¿verdad? Eso es, las figuras nos las hacen en Murcia, son artesanos que llevamos ya 8 o 9 años trabajando con ellos. Nosotros les mandamos los formatos, las imágenes, los bocetos, y ellos nos los hacen tal cual, es para verlos. Es impresionante la exactitud con lo que nos hacen las imágenes. Autómatas, hay muchas figuras. ¿Cuántas más o menos hay? Figuras tenemos más de 1.600 figuras. No, pero con movimiento. Con movimiento hay 53, quiero recordar. No está mal, solo en esta escena hay varias. Sí, y obviamente se va haciendo la noche, se va haciendo el día, ahora no se mueven porque es de noche, pero esto hay que verlo por lo menos para enterarte de todo 3 o 4 veces, ¿no? Pues, o más. O más, vamos. O más. Para verlo completo. Yo veo gente que intentan volver hacia atrás, muchas veces les decimos que no pueden ser, que entren otra vez porque no pueden atascar al público, pero siempre se quedan muchísimos detalles sin ver, tienen muchísimos detalles, ves los nidos de las palomas, de las cigüeñas, de golondrinas ahí más adelante. Bueno, vamos ahora también a otra escena que creo que es la curación del leproso, ¿no? También Antes de la curación del leproso tenemos cuando Jesús ya predicaba por las sinagogas, después de hacer la multiplicación, la conversión del agua en vino, empieza a predicar por las sinagogas y por todas las ciudades y empieza a hacer sus milagros. Cura a un leproso, cura a un ciego, también resucita a la hija de Jairo. Ahí tenemos representada la curación de la hija de Jairo y también una cosa muy importante que es la multiplicación de los panes y los peces. Sí, ¿verdad? Vemos aquí cómo está en este momento que salen todos los panes y de 7, ¿cuánto eran? Uy, yo no me acuerdo. Creo que 7 panes y 3 peces o algo así, pues multiplica los panes y los peces. 2 peces, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Impresionante. Seguimos ya, vemos ahora que llegamos ya a una zona muy peculiar. Muy burgalesa, parece, muy burgalesa, ¿no? Porque es Covarrubias. Claro. Mira, acabamos además... bueno, no lo puedo decir porque, claro, hoy es miércoles y se verá mañana la gala nuestra de la 8. Uno de los pueblos nominados es Covarrubias. Eso es. Veremos a ver si gana o no. Bueno, sí ha salido en el diario de Burgos. Gana. Veremos. Se hace con el premio Covarrubias. Pues la hemos representado aquí Covarrubias, que esta zona la hemos recuperado de un Belén que se hacía, que no se hace desde hace 6 años.
igual que la parte final del Belén. Eso es un Belén más popular, no tiene tanta cabida, pero lo hemos recogido en esta parte porque creo que queda bastante bien. Tenemos ahí los panaderos, cómo están haciendo el pan, la panadera está metiendo el pan al horno. Yo les conozco, al panadero y el pastelero de Covarrubias yo les conozco. Pues aquí están. Lorenzo y su mujer. Que venir a verlo, digo, estáis en el Belén de... Pues nada, mira, ahí está Lorenzo, fíjate. Mira, ya se ha cansado. Y las típicas casas. Y arriba lo que vemos es una cosa muy detallada. No sé lo que es, mira. Aquí, esa es nuestra unidad, siempre la ponemos en el Belén. El edificio de arriba, que está junto a la bandera, que no puede faltar, Por supuesto. es la unidad nuestra, donde es una réplica, queremos hacerla mejor, pero bueno, es la que tenemos por ahora y siempre la colocamos en el Belén, en un sitio preeminente. ¿Qué ha dicho el jefe cuando vino a verlo? Hombre, le encantó. Le encantó. Le encantó. Bueno, Y al obispo también, ¿no? El arzobispo dice que no había visto nunca en su vida algo parecido y que bueno. Pues enhorabuena. Va a ser un baluarte sobre todo para nosotros, que va a traer gente de Madrid y desde luego nos va a dar mucha publicidad, porque es algo digno de ver y único en el mundo, como decimos. Pues nada, ya queda poquito en este monumental Belén. Estamos ahora ya, pues eso, cuando Jesús sigue predicando, como la gente viene a pedirle que haga milagros, que les cure a su familia, etcétera, etcétera. Esa, ¿verdad? Si vemos un poquito más adelante, vemos también Jesús y la adúltera, cómo los fariseos llevan a una adúltera para que juzgue a Jesús, para ponerle a prueba. Aquí es cuando se hace el famoso dicho, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, que tire ¿no? la primera piedra. Ahí tenemos. Si os fijáis también en el río, vemos que hay peces de verdad. Mira ahí. Mira, hay peces de verdad. Todos los ríos, y más adelante vemos más, están llenos de peces de verdad. Eso les llama mucho la atención a los niños y es bastante bonito. Pues continuamos en este paseo. Y hablando de niños, aparte de los peces, tenemos aquí Jesús entre los niños. Y dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños se acerquen a mí, lo dijo a sus discípulos. Otra de las escenas famosas, Sí, Juan Carlos. La resurrección de Lázaro. Ajá. Resulta que claro, le vinieron a avisar a Jesús de que Lázaro se estaba muriendo, Sí. pero él no llegó a tiempo. Y 3 días más tarde fue a la tumba y resulta que todo el mundo le decía a Jesús, ¿por qué no has venido antes? Ha muerto tu amigo. Y dice, no os preocupéis, que el que crea en mí vivirá para siempre. Y resucita a Lázaro delante de todo el mundo. Y ahí es donde empieza verdaderamente la gran fama de Jesús. Levántate y anda, ¿no? Eso. Bueno, además hemos llegado a esta parte preciosa de noche, que yo creo que esta zona es bonita de noche, ¿no, Juan Carlos? Sí, porque es la entrada, estamos ya en Jerusalén. Ajá. Tenemos, la primera parte es la entrada mesiánica de Jerusalén, o sea, de Jesús en Jerusalén. La borriquilla. Eso es, que lleva a Jesús en la borriquilla y toda la gente le recibe con ramos de olivo, tiende mantas a su paso, etcétera. Le tratan como a un rey. Y entonces sube al templo, donde lo encuentra llenos de mercaderes y resulta que les echa del templo. Les dice, esta casa es la casa de Dios, la habéis convertido en una cueva de ladrones, fuera de aquí, y les echa. Y ya esa misma noche, ya después tiene la última cena. Que está aquí, ¿verdad? Aquí, la última cena con sus apóstoles. ¿Vale? Allí les dice, pues eso, que ha venido al mundo para morir por los hombres y que va a sacrificar su vida por ellos. Bueno, son muy poco lo que queda ya de esta historia y el Monte de los Olivos es cuando Jesús está orando y todos se quedan dormidos, ¿no, Juan Carlos? Eso es, él sigue orando, sufriendo, rezando a Dios y vemos cómo después Judas viene con un grupo de gente y le detiene. Eso es. La famosa oreja, ¿no? La oreja también, ahí vemos que a San Pedro le corta la oreja. Entonces le llevan ante el Sanedrín, ahí vemos también las narraciones de Pedro, del gallo, con el gallo. Con el gallo como canta, y el juicio ante el Sanedrín. Le tienen ahí atado y después le llevan ante Pilatos. Pilatos ordena flagelarle y al final... Esta sería la pasión del Señor, ¿no? Eso, ya empieza la pasión. Desde el ahorcamiento de Judas, Jesús con el la flagelación y la condena ante Pilatos, todos le piden que le condene a muerte.
Ahí le está el condena a morir chamarilero. en la cruz, ahí vemos cómo va cargando con la cruz hasta el monte. Este es el paso más bonito de la Semana Santa burgalesa, ¿verdad? Eso es. hay pasos muy bonitos en Burgos. Ese para mí es el mejor. Y vamos a llegar ya a la última escena. Juan Carlos, Bueno, la antepenúltima. La antepenúltima, perdón. Hay unas cuantas más. cuéntame. Bueno, es la crucifixión. Vemos ahí como los romanos se están jugando las túnicas de Jesús, todos se lo repartían. Están los dos ladrones junto a él, está la madre de Jesús, María Magdalena y Juan, y también están el Sanedrín con su séquito, viendo cómo se cumplía el castigo. Cuando muere Jesús, le llevan a enterrar, ahí lo vemos cómo lo han embalsamado y cómo lo llevan en procesión a la tumba. Más adelante ya vemos la parte prácticamente final, que es la resurrección de Jesús y las apariciones, ¿vale? Y al final cómo se despide de sus apóstoles y cómo asciende a los cielos, la ascensión a los cielos. Y por último ya este año acabamos con Pentecostés. Discoteca móvil. Eso es la discoteca móvil. Vemos cómo están todos los apóstoles reunidos con las mujeres y unas lenguas de fuego empiezan a moverse sobre ellos hasta que se paran encima de sus cabezas y empiezan a hablar en muchas lenguas. Pues Juan Carlos, de verdad ha sido un placer enorme dar este paseo por este Belén monumental, el más grande de Europa. De verdad os damos las gracias y si quieres la semana que viene vemos cómo se hizo el making of de este Belén, ¿te parece? Me parece genial. Pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Venga, Pues lo dicho, feliz Navidad, que disfruten de estos días en familia y la semana que viene, el miércoles, volvemos con el cómo se hizo este Belén monumental. Adiós.